¿Qué tal amigos de Express News? Un gusto en saludarlos. Comenzamos las noticias internacionales de este día comentándoles que Estados Unidos confirmó que 5 unidades del ejército israelí cometieron violaciones a los derechos humanos en Cisjordania. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que de acuerdo con la investigación del Departamento de Estado, los actos ilícitos ocurrieron a principios de 2022 en Cisjordania. Los actos irregulares fueron cometidos por la unidad Netzat Yehuda antes de los ataques del grupo islamista Hamas del 7 de octubre de 2022. Ese día fueron asesinados 1.300 israelíes y secuestrados más de 100 civiles que aún permanecen cautivos en la franja. La indagación fue iniciada por el secretario de Estado, Antony Blinken, en 2022 tras recibir continuas denuncias por incidentes de violencia contra civiles palestinos. El resultado de la investigación es una señal de alerta de Washington a Tel Aviv, que es cuestionado por la cantidad de muertos causadas durante su ofensiva militar en la franja de Gaza para exterminar al grupo de resistencia islámica Hamas. En España, tras 5 días de reflexión sobre su continuidad, Pedro Sánchez confirmó que seguirá al frente de la jefatura del gobierno español. Sánchez se comprometió a trabajar más con firmeza por una regeneración democrática que considera pendiente para avanzar y consolidar derechos y libertades. El jefe del gobierno español reconoció que las movilizaciones sociales y el apoyo de su partido en los últimos días influyeron en su decisión. Dijo que la campaña de descrédito contra él y su esposa Begoña Gómez no parará. El funcionario reconoció que su permanencia en el poder avivará el argumento de la oposición liderada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que los 5 días de reflexión han sido pura estrategia política para sumar apoyos. En Colombia, al menos 9 militares murieron en un accidente de helicóptero del ejército en el sur del departamento de Bolívar. Las autoridades confirmaron que la comunicación con la aeronave se perdió y esta nunca regresó a la base de operaciones. Por ende, fueron activados los protocolos de búsqueda y rescate para ubicar a la tripulación. En estas imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo el equipo de rescate, las autoridades y ciudadanos intentaron auxiliar a los tripulantes del helicóptero que cayó en una zona boscosa. Según el ejército, el helicóptero modelo MI 173595 del Ejército Nacional realizaba labores de abastecimiento a las tropas. Fuentes militares confirmaron que en la aeronave accidentada viajaban 9 militares, dentro de los cuales se encontraban 3 soldados, 2 sargentos, 2 cabos, un teniente coronel y un mayor. En Perú, al menos 25 personas murieron y 15 resultaron heridas por un accidente de autobús ocurrido en el departamento de Cajamarca, al norte del país, según el último balance oficial. El accidente ocurrió la noche del domingo cuando el vehículo con 50 pasajeros a bordo volcó y rodó a un precipicio de más de 300 metros en la provincia de Celendín, en la región andina de Cajamarca, a unos 850 kilómetros al norte de la capital, Lima. Brigadas de la policía y bomberos trabajan en el lugar del accidente para rescatar los cuerpos de los fallecidos, cuya cifra podría incrementarse. Los heridos, entre ellos el conductor del bus, fueron llevados al hospital de Celendín y de Cajamarca. Las autoridades locales de Celendín enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y declararon 72 horas de duelo con el izamiento de su bandera a media asta. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, confirmó que tiene un tumor en el esófago. Mujica, de 88 años de edad, dijo en una conferencia de prensa que la enfermedad le fue diagnosticada durante un chequeo médico realizado el pasado viernes. Dijo que el descubrimiento de este tumor es algo complejo en su caso, ya que padece una enfermedad inmunológica desde hace más de 20 años. Agregó que esta le afectó, entre otras cosas, los riñones, lo que crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o cirugías. Mujica, que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, fue uno de los líderes destacados de la ola progresista de América Latina a principios del siglo y se convirtió en un influyente referente de la izquierda a escala mundial. Y hasta aquí las noticias internacionales de este martes 30 de abril de 2024. Les informó Emilio Velázquez para Express News.